Que la paz de nuestro Padre Celestial y el amor maternal de la Santísima Virgen María estén con cada uno de nosotros. Soy su hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly, y estoy muy feliz y agradecida porque el cielo hoy nos presenta un hermosísimo tema. ¿Es bíblica la asunción de las personas? Hoy, en este día que celebramos la asunción de la Santísima Virgen María, venimos a hablarle de este hermosísimo tema. Así que te invito a compartirlo, a que muchas personas se den cuenta de que sí es bíblico este tema y que vamos a aprender muchísimo con la cita que vamos a darte en cada tema para que tú la escribas y aprendas más de lo que es la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, como también la de otras personas que fueron muy buenas aquí en la tierra, actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor no lo quiso dejar aquí, sino que se lo llevó con Él. Es un dogma que se formula así: la Virgen Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, llevada a la gloria de Dios. La asunción no está en la Biblia en forma expresa, pero sí se concluye de la Biblia en forma necesaria. Recordemos que la Biblia debe leerse como un todo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para guiar, para corregir y para educar a la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. O de lo contrario, mis queridos hermanos, terminaremos haciendo decir a la Biblia lo que no dice. Por eso hay que seguir la guía que nos proporciona la Iglesia. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Pero sí tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Iglesia que recibió de Cristo la gracia de enseñar con autoridad. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas capítulo 10, versículo 16. Primero entendamos que asunción no es lo mismo que ascensión. La ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, como Jesús. Lucas capítulo 1, versículo del 3 al 11. Asunción es ser llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles. Una pregunta: ¿es bíblica la asunción de las personas? Las personas pueden ser asuntas a los cielos como María. Fue antes el caso de Enoc, siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24. O el de Elías. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballo también de fuego los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. 2 de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo, porque todos debieron esperar su llegada, pero olvida
porque los designios de Dios no están al alcance de los hombres. Grandes e innumerables son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron. Sabiduría, capítulo 17, versículo 1. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son sus designios e inescrutable sus caminos. Romano capítulo 11, versículo 33. Así lo ratifica la Biblia. Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1. Una pregunta, hermano. ¿Por qué fueron llevadas las personas al cielo? ¿Por la fe y por haber agradado a Dios? Toda la vida. Enoc anduvo con Dios, dice Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice San Pablo también, para que entendamos el caso de Enoc. Por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 6. ¿Fue ese el caso de María? Lo fue y en mayor grado. Nadie como María en materia de fe y agrado a Dios. Nadie, mis queridos hermanos. Llena de gracia, le dice el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, versículo 28, quien también le dice que Dios está con ella. La maravillosa frase de Lucas 1, 28 es: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Enoc anduvo con Dios, pero Dios estaba con María. El mismo Dios, por su mensajero, la declara llena de gracia en una forma permanente, pues ha encontrado el favor de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y María acata en forma totalmente incondicional la voluntad del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Es tal el estado de María que antes de la pasión de Jesucristo puede declarar que Dios la ha salvado y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Siendo así, es un caso como el de Enoc en grado máximo, pues mereció ser la madre de nuestro Señor. Has encontrado el favor de Dios, dice el ángel. Tenemos claro entonces que María agrada a Dios y es modelo de fe, en tan esplendoroso sentido que ya es salva desde antes de la pasión de nuestro Señor. En María se da el cumplimiento de las promesas del Señor. Decía Jesús a los saduceos: pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Marcos capítulo 12, versículo 25. Y nos dice San Pablo: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Colosenses capítulo 8, versículo 6. Y en otra parte, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esa es una promesa. Cuando María visita a su prima santa Isabel, está llena del Espíritu Santo. Y Isabel declara: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor.
Lucas capítulo 1 versículo 45. Los apóstoles, Jesús les recuerda que les prepara una morada en la casa del Padre y le dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como Madre del Rey que se sienta al lado del trono. Salmos capítulo 45, entre paréntesis 44, versículos del 7 al 10. Así las cosas, el dogma de la Asunción de María es plenamente bíblico. María es la nueva arca de la alianza, la cual debía subir al cielo. El Señor debía entrar en el reposo y con él en el arca. Levántate, Señor, ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Salmo capítulo 132, versículo 8. Que María es la nueva arca se sigue de Apocalipsis 11, 19, y el texto subsiguiente dice: San Juan, que se abrió el santuario de Dios en el cielo y vio el arca de la alianza. ¿Y qué es lo que ve exactamente San Juan? La mujer vestida de sol, María. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Juan ve a María en el cielo. ¿Cómo nos dice la Biblia que ella es la nueva arca de la alianza? Fíjate en lo que dice David cuando supo que el arca iba camino de su casa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 9. Cuando María va a visitar a Isabel, está llena del Espíritu Santo. Pregunta Isabel en alta voz: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Lucas capítulo 1, versículo 43. Lo mismo que David salta de alegría frente al arca en el capítulo 2, en la segunda de Samuel capítulo 6, versículo 14. Juan el Bautista lo hizo en el vientre de su madre cuando llegó María, en Lucas capítulo 1, versículo 44. El arca, luego del episodio de David, permaneció 3 meses en el lugar. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 11. El mismo tiempo que María permaneció en casa de Isabel. Lucas 1, 56. ¿Cómo sabemos que efectivamente María fue asunta a los cielos? Por la tradición de la Iglesia. Desde los principios del cristianismo, las tradiciones de la Iglesia se verifican contra las Sagradas Escrituras. Y en este caso de la Asunción, ya sabemos que es consecuencia necesaria de la Biblia. Que las tradiciones de la Iglesia
deben atenderse, es mandato bíblico. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 15. Mis amados hermanos y hermanas, esta enseñanza, la cual llega del cielo, la cual está llena de citas bíblicas, es para que tú la estudies junto con tus hermanos que te hablan en contra de nuestra querida Madre, donde nuestra iglesia hoy celebra su asunción al cielo, porque ella le agradó al Padre, porque en ella el Señor encontró su complacencia, porque en ella el Señor Dios depositó todo lo hermoso, lo bello que puede depositar en una persona para hacerla la madre del Salvador. Recuerda que San Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre Isabel. Asimismo saltan los niños cuando se llenan de alegría por obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque María iba llena del Espíritu Santo. Que en este día de la Asunción nosotros también podamos ser como ella, porque de verdad que le damos quizás por los tobillos, ni por ahí, pero que ella nos ayude a nosotros a ser agradable delante de la presencia del Señor, para que un día nosotros podamos merecer también llegar al cielo y junto con ellas alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Comparte este hermoso mensaje, esta hermosa reseña de que si las personas pueden subir al cielo, compártelo con los demás y dale a conocer de que la Biblia habla de todo lo que hemos tratado en este canal. Que Dios y mi Madre Santísima te bendigan. Suscríbete a nuestro canal y regálanos un bendecido like. Recuerda que siempre nos vamos a ver en el próximo día. Reza por mí para poder hacer siempre la voluntad del Padre, como lo hizo la Santísima Virgen María.